Fue un día de bastante actividad. Recordemos que el día de hoy también se corrió la clasificación después de que fue pospuesta por lluvia. Era una total incógnita si íbamos a ver actividad en la sesión mañanera. El asfalto estaba mojado y la lluvia también estaba presente, por lo que las condiciones no iban a mejorar demasiado, o por lo menos no lo harían en el desarrollo del primer filtro. Justamente llegamos a la Q1. Los pilotos estaban formados en el pit lane para salir a la pista en cuanto se anunciara la bandera verde. Un punto que ayudaba bastante para afianzar tiempos era justamente salir en ese momento, tratar de ser de los primeros en plasmar los cronos. Con un asfalto húmedo y las condiciones tan complicadas, las banderas amarillas o rojas podían aparecer en cualquier momento, una variable que debían manejar para poder anticiparse a cualquier sorpresa, porque todo podía condicionar la eliminación. Los corredores eligieron neumáticos de lluvia intensa para afrontar los primeros minutos. Todo iba a estar cambiando constantemente. La estrategia necesaria era sencilla en cuanto a concepto, aunque complicado para ejecutar, y es que los 20 pilotos iban a salir a dar vueltas continuas con gomas azules. Eso provocaba que la pista mejorara con la huella seca que formaban gracias a esto. Por lo tanto, vuelta a vuelta iban a reducir los cronos siempre y cuando la lluvia no empeorara, por supuesto. Con esto, el orden iba a definirse en los últimos segundos del filtro. Vimos justamente algunas sorpresas con las primeras vueltas ejecutadas, con ciertos corredores adaptándose mejor a las condiciones tan difíciles. Los equipos como McLaren o Red Bull no estaban quedándose con los mejores tiempos en el comienzo. Fue Esteban Ocon quien pudo hacer el mejor giro, aunque todo esto fue un constante cambio. A pesar de que fueron pasando los minutos, no habían condiciones para hacer el cambio de neumáticos a intermedias de lluvia, por lo menos no todavía. Estaba bastante mojado el asfalto. Pasó el tiempo y había mucha acción en el trazado cuando faltaban 8 minutos y medio para que terminara la Q1, y fue en ese instante cuando vimos el primer incidente del día. En este caso fue Franco Colapinto provocando una bandera roja. El piloto argentino perdió el control de su Williams en la bajada de las heces de Senna, en la curva número 3 para ser específicos, después de haber pasado por ese sector. Se fue directamente contra el muro, dañando la suspensión delantera de su FW46, provocando el abandono. Con esto llegó una pausa por bandera roja, creando preocupación en los equipos y pilotos por saber si la inactividad en el circuito iba a empeorar las condiciones en la pista, aunque todo se pudo reanudar a los pocos minutos. En cuanto vimos la bandera verde, todo se repitió con vueltas continuas intentando secar un poco el asfalto. Curiosamente, a pilotos como Verstappen, Norris y Hamilton se les estaba complicando bastante poder ejecutar una vuelta eficiente. De hecho, en los últimos minutos todos estuvieron sufriendo para ejecutar buenos sectores y evitar la eliminación. Al final, Lando, por ejemplo, pudo salvar la situación, aunque estuvo al borde de materializar un completo desastre con un descarte temprano, pero pudo ejecutar una vuelta que lo dejó en la 15ª posición en su última vuelta, de estar al borde de quedarse en la Q1. El que no pudo adaptarse del todo fue Lewis Hamilton, que se quedaba en el camino, sorprendiendo bastante por el desempeño que tiene el británico en condiciones como esta. Quedó al borde de la posible salvación, aunque no lo logró. Los eliminados acá fueron Hamilton, Berman, Colapinto, Hülkenberg y Zhou. Llegamos a la Q2 y en este inicio se veía que no cambiaba la estrategia. Los pilotos estaban formados en la calle de boxes para girar de inmediato y dar esas vueltas para tratar de incrementar las condiciones de pista, es decir, que las prestaciones fueran un poco mejores. Los primeros en plasmar tiempo fueron los Ferrari, con el 1.29, pero mientras los demás corredores fueron cerrando sus intentos, el crono fue bajando de manera bastante clara. Por ejemplo, Sergio Pérez llegó a recortar hasta el 1.28, aunque de inmediato Verstappen redujo todo mucho más hasta el 1.27.771, un progreso grande el que estaba teniendo el equipo de Red Bull. El primero en hacer transición a neumáticos intermedios en este punto fue Oscar Piastri. Demostraba un incremento en las condiciones del trazado, logrando bajar bastante el tiempo de referencia de Verstappen. El australiano plasmó el 1.25.179, haciendo una gran ejecución, y gracias a eso se colocaba primero. En medio de este cambio de condiciones
viernes llegó otro accidente en Interlagos. Carlos Sainz perdió la tracción absolutamente en la bajada de las heces, casi en el mismo sector donde Colapinto había chocado también. La bandera roja se hacía presente una vez más, y con esta pausa el reloj se paraba a los 5 minutos con 50 segundos. La mala noticia es que hoy mismo era la carrera, y había una incógnita sobre si los mecánicos serían capaces de reparar el auto a tiempo. La lluvia se había detenido, por suerte para los pilotos, y para el momento en donde salieron los corredores las condiciones eran un poco mejores. La parrilla completa había montado los intermedios de lluvia para enfrentar los últimos minutos. Los que estaban en la zona de eliminación a falta de 4 eran Norris, Gasly, Albon, Tsunoda y Ocon. Cuando estábamos a 3 minutos para el final, inició toda la acción con Lando buscando la salvación. Fue capaz de subir en la clasificación pero con las gomas frías aún. Todo estaba por definirse en los últimos segundos, porque todavía todos necesitaban colocar en temperatura esos neumáticos intermedios, y eso por supuesto toma más de una vuelta. En este lapso final todo comenzó a cambiar. Quienes tenían la necesidad de mejorar sus cronos eran los Red Bull, que estaban en la zona de eliminación, y cuando se preparaban para esa última vuelta en los últimos 50 segundos, vimos un hecho que provocó el peor escenario imaginable para los toros, y es que llegó otra bandera roja. En esta ocasión, Lance Stroll estrelló su AMR24, provocando el final de la Q2 con los RB20 en posiciones muy bajas. Esto se daba porque ya no había tiempo de que lograran hacer otra vuelta si se reanudaba, y a esta catástrofe se le sumaba la penalización de Max Verstappen de 5 puestos, esto por el cambio de componentes en la unidad de potencia. Un reto inmenso el que le esperaba a los de Christian Horner, porque con estas condiciones podían llegar a sufrir un recorte sustancial en el campeonato de pilotos, y además de que su rival directo McLaren se despegara más en el campeonato de constructores. Pero para que todo esto pasara, obviamente McLaren necesitaba materializar la oportunidad. Los descartados fueron Bottas, Verstappen, Pérez, Sainz y Gasly. Para este último momento de definición, los equipos habían notificado que la lluvia se iba a intensificar después de los primeros minutos, por lo que se le indicó a los pilotos que los primeros 2 intentos podían ser clave para tratar de quedarse con el mejor tiempo posible. Luego de esto había un riesgo enorme de que las condiciones empeoraran, o por lo menos eso habían dicho los ingenieros. Uno de los primeros en abrir giro fue Esteban Ocon, que estaba muy firme en estas condiciones desde el inicio de la quali, y lo estaba demostrando con mucha claridad, con buenos tiempos en los diferentes sectores. Los neumáticos intermedios estaban dando la oportunidad de recortar con bastante eficiencia los cronos, a comparación de lo que habían entregado en la Q2. El piloto que se veía más firme luego de haber sufrido en diferentes lapsos de la clasificación fue Lando Norris, que luego de su primera vuelta se colocaba primero, con un tiempo muy fuerte de 1:25.631, con récords absolutos en el segundo y tercer sector. Una gran señal para McLaren, que necesitaba quedarse con esa pole para aprovechar la oportunidad que se les había presentado, con la eliminación de los 2 Red Bull. George Russell en ese momento parecía ser el contendiente que podía complicarle las cosas a Norris, porque su desempeño era muy parejo. La tracción comenzó a mejorar con mucha claridad en Brasil. Vuelta a vuelta los tiempos eran recortados por todos los pilotos de manera bastante evidente, y vamos a tener una definición muy cerrada si llegaban a seguir con esta tendencia. Los MSL38 estaban teniendo un nivel superior al resto en esas primeras muestras. Piastri se había colocado primero con un segundo intento, plasmando el 1:24.686, aunque de inmediato Norris se colocaba por delante, llegando al 1:24.158. Pero cuando todo estaba en plena lucha llegó otro accidente. En este caso, uno de los más experimentados, Fernando Alonso, se quedaba fuera de la pelea, provocando otra bandera roja. Quedaban todavía 7 minutos para el final cuando todo se pausó. Tardaron algunos minutos en sacar del trazado el Aston Martin. Mientras tanto, se formaron los pilotos para realizar el máximo número de intentos posibles, en cuanto anunciaran la bandera verde, por supuesto. Cuando esto sucedió, todos salieron de inmediato para la primera vuelta de calentamiento. A falta de 5 minutos, los protagonistas comenzaron a ejecutar sus vueltas. Uno de los que lo hizo fue Russell, aunque tuvo que abortar por irse fuera del trazado. En ese primer intento, algunos llegaron a perder algo de tiempo a comparación de su primer intento, y de hecho, en
este instante no vimos mucha actividad, porque solo 1 minuto y medio después de que iniciaran las primeras vueltas, volvimos a ver otro choque. En este caso, Alexander Albon destrozó su FW46, y con esos daños tan graves fue una duda importante para estar presente en el Gran Premio de Sao Paulo. Esta era una bandera roja más, quedando solamente 3 minutos y medio para finalizar la sesión. Con ese tiempo tan limitado solamente había posibilidad de 2 vueltas potenciales. En cuanto el circuito fue despejado, todos salieron de inmediato. La definición iba a ser en los últimos instantes en un trazado que era un reto importante. Cuando estaban en medio del primer giro, el único que estaba mejorando registros era Norris, con récords personales en los primeros sectores, permaneciendo primero al finalizar con el 1:24.092, aunque todavía tenía tiempo para otra vuelta más. Su compañero de equipo, por otro lado, no tuvo tanta consistencia. Piastri se fue fuera del circuito y con tan poco tiempo su registro quedaba muy alto. Ya no tenía tiempo para más. Los que estaban sorprendiendo bastante en este cierre eran los RB. Lawson y Tsunoda fueron muy seguros a lo largo de estas sesiones, terminando con un gran resultado. Cuando la bandera a cuadros se agitó, ambos pilotos terminaron dentro del top 5. Tsunoda tercero, Lawson quinto. Ocon también aprovechó su gran momento. Llevó su Alpine hasta la 4ª plaza en un resultado de clasificación totalmente inesperado, gracias a las condiciones que vimos con el clima. En cuanto a la pelea por la cima, nadie fue más veloz que Norris. El británico supo colocar su McLaren en la pole, aunque no será nada sencillo ir por la victoria, porque compartirá la primera fila con George Russell. Será una lucha entre Mercedes y los de Woking por ese primer puesto. Un resultado completamente sorpresivo que deja un panorama emocionante por ver la definición. Los primeros puestos fueron para Norris, Russell, Tsunoda, Ocon, Lawson, Leclerc, Albon, Piastri, Alonso y Stroll. Muchos pilotos fuera de su posición natural que tendrán que remontar. Era momento de pasar al evento principal del fin de semana, el Gran Premio que se lleva a cabo en Brasil, el desenlace de una fecha totalmente sorpresiva. Pero antes de pasar a lo más importante que sucedió en la carrera, no olvides dejar tu like si te está gustando este tipo de formato de resumen. Suscríbete para que siempre estés bien informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1, y de esta manera también nos ayudas a incrementar nuestra comunidad. Ahora sí es momento de pasar al plato fuerte de esta jornada. Pero antes de pasar de lleno a lo más importante que sucedió justamente en el Gran Premio, debo de avisarte una noticia que fue oficial antes, y es que Alexander Albon no iba a participar en la competencia por los daños en su monoplaza. Estos eran tan grandes que los mecánicos simplemente no iban a lograr repararlo. La parrilla de salida para el Gran Premio quedaba de la siguiente manera, con una lucha muy prometedora en los diferentes sectores, una que se iba a dar desde el inicio. La salida iba a ser determinante para las aspiraciones de todos. Dicho esto, pasemos a lo más importante que sucedió. La pista seguía húmeda, lo que dejaba un panorama complicado para los pilotos, porque necesitaban neumáticos de compuesto intermedio. Además, se anunciaba que se esperaba lluvia en media hora, por lo que necesitaban mantener esas gomas verdes. No se proyectaba que tuviéramos condiciones mixtas, es decir, que tuvieran la necesidad de hacer la transición a neumáticos de seco. Se dio la vuelta de formación y en medio de esto vimos un accidente realmente extraño. Lance Stroll perdió el control de su auto en ese momento, girando y golpeando el muro, pero parecía que a pesar de eso podía reincorporarse para iniciar en la última posición después de perder el puesto por el accidente, aunque cometió otro error además de esto, uno bastante absurdo. Cuando trató de regresar al trazado, lo hizo por la grava, algo que provocó que se quedara atascado, y así no pudo ni siquiera participar en la carrera. Un golpe bastante duro para Aston Martin, porque los dos pilotos de su organización se accidentaron en la clasificación. Los repararon para que al final Stroll mismo provocara su propio descarte. Justamente la salida fue demorada porque necesitaban sacar el AMR24. La grúa iba a entrar en acción, por lo que retrasaron la arrancada, después de haber dado 2 vueltas de formación. En medio de esto surgió una investigación hacia Norris, que había incumplido con el protocolo de salida en la vuelta de formación, en la segunda, arrancando con semáforo rojo. Control de Carrera estaba analizando este tema porque no fue el único en salir. Todo esto estaba pasando antes de siquiera empezar la competencia, y era solo una pequeña prueba de lo que nos esperaba porque sería todo extremadamente cambiante.
Después de unos minutos por fin se reanudaba la actividad, reactivando el protocolo de carrera y ejecutando otra vuelta de formación, la tercera en general. Con esto solamente quedaban 69 vueltas pendientes. Había mucha tensión en el ambiente con un panorama de completa incertidumbre porque en este momento comenzó a llover un poco en Interlagos. Todo estaba listo. Se comenzaron a apagar las luces y vimos una salida limpia en Brasil, en una carrera que iba a dar mucho de qué hablar con George Russell tomando el liderato del Gran Premio, reaccionando mucho mejor que Norris. El Mercedes estaba siendo más fuerte en ese primer instante. En la parte media había un poco de caos por el riesgo del toque que tenían los corredores, muy poca tracción y mucho riesgo en la zona de las frenadas por esta misma razón. Los pilotos en este comienzo eran demasiado precavidos, por lo que no incrementaban demasiado la intensidad. En medio de esta primera vuelta, Pérez perdía el control del monoplaza, con lo que también llegó a bajar varias posiciones, cayendo hasta el último lugar. Vuelta número 2. George Russell se estaba alejando bastante de Norris. Ya estaba a 2 segundos y parecía que el McLaren estaba sufriendo bastante para colocar en temperatura los neumáticos. Mientras tanto, Verstappen estaba remontando de manera efectiva. Como sabemos, inició bastante atrás, pero para este momento ya era 10º. Estaba ya en zona de unidades y apuntaba claramente al podio. Con ese ritmo de carrera que estaba manejando, esto era posible. Vuelta número 6 y Norris comenzó a incrementar el ritmo. Recortó su diferencia de manera clara en contra de Russell. Ya estaba a menos de un segundo, 7 décimas para ser exactos. Estaba la clara intención por parte del MSL38 de atacar directamente ya al W15, lograr el sobrepaso y tal vez crear una distancia entre ellos, gracias al aire limpio que podía aprovechar. Aunque en esas condiciones de asfalto mojado era muy difícil y riesgoso llegar a hacer los adelantamientos, en especial porque este McLaren estaba más cargado aerodinámicamente hablando. Se acercaba bastante al Mercedes en el sector más trabado de todos, pero perdía mucho en las rectas, es en donde podía defenderse Russell, por lo tanto le estaba haciendo bastante difícil. El contraste de esto era Verstappen, que su ritmo estaba solamente incrementando, dejando a los pilotos detrás. En este instante ya era 9º, había superado a Gasly e iba en contra de Fernando Alonso. Su objetivo principal era acercarse lo más posible a quien en ese momento era su rival de campeonato, Lando Norris, quien se encontraba segundo. Vuelta número 9 y la pelea en la cima seguía en la misma situación. Lando Norris tratando de adelantar a un George Russell que estaba defendiéndose perfectamente en las rectas. Las condiciones en cuanto al clima no habían cambiado, la lluvia había sido ligera y por lo tanto se mantenía estable esa situación. Los neumáticos intermedios de lluvia estaban rindiendo perfectamente bien. En la parte media Max Verstappen seguía su remontada. Era impresionante ver cómo estaba ganando posiciones. El actual campeón del mundo ya era 8º y estaba tratando de ganar la 7ª plaza. Se podría llegar a pensar que esto se debía a que había enfrentado a monoplazas muy inferiores al RB20, pero el claro ejemplo de que esto era simplemente destreza por parte del piloto es el recorte enorme que logró en contra de Oscar Piastri. Ya estaba el embate directo en contra del australiano, quien no tenía capacidades para defenderse, porque el neerlandés era mucho más veloz que el piloto de McLaren, a pesar de que en teoría, aerodinámica y mecánicamente hablando, ese MSL38 es superior al actual auto de Red Bull. Justamente en el inicio de la vuelta número 10 se dio el adelantamiento de Verstappen en contra de Piastri. El piloto de Red Bull le ganó la batalla atacando el interior. El australiano simplemente no pudo hacer nada ante eso. Los de Woking esperaban, por supuesto, que ralentizara al máximo al piloto de Red Bull, pero era imposible defenderse de ese ritmo tan elevado que tenía. Recortó distancias en todos los sectores, en las rectas, pero también en las curvas. Piastri simplemente fue un espectador más al ver cómo pasaba el RB20 por el interior de la primera curva. En la siguiente vuelta, Max se colocó sexto gracias a que enfrente estaba Liam Lawson, quien lo dejó pasar sin ningún tipo de problema en la zona más trabada de todas, en la curva número 9. La distancia para pelear por el podio ya era muy pequeña y cada vez se sentía más cómodo en el circuito. Llegamos a la vuelta 16. Quienes estaban peleando por la victoria en ese momento eran George Russell y Lando Norris, que se mantenían oscilando entre el segundo y las 7 décimas. Esto por la diferencia que había entre ellos en el paso por curva y también en las rectas. El Mercedes era superior justamente en la velocidad punta, lo que mantenía a raya el MSL38. Mientras tanto, había una pelea directa e intensa por el tercer puesto. Yuki Tsunoda estaba provocando un tren de 4 pilotos, todos peleando por esa tercera plaza. El japonés mantenía por
detrás a Ocon, Leclerc y Verstappen. El RB estaba ejecutando un gran pilotaje hasta ese momento, aunque es importante decirlo, la diferencia entre Yuki y Norris, por ejemplo, era ya de casi 8 segundos. Vuelta 22 y la condición con los neumáticos empezaba a complicarse. La lluvia no había intensificado y estaba secándose poco a poco, por lo que la degradación era bastante alta. Esto estaba condicionando a los corredores para hacer su parada en boxes, cambiar compuestos intermedios de lluvia por otros intermedios de lluvia. La diferencia era muy sencilla, y es que se estaba perdiendo el relieve con el que se drenan los neumáticos. Necesitaban cambiarlos porque ya se estaban aplanando. No hacerlo era incrementar el riesgo de un posible accidente. De hecho, la indicación ahí para Lando Norris en particular era que tuviera paciencia porque tenían que entrar a boxes sí o sí. McLaren trató de apostar por un undercut en contra de Russell, que todavía estaba primero. En la vuelta 24 comenzó a intensificarse la pelea entre Leclerc y Verstappen. El neerlandés estaba muy insistente para tratar de hacer el sobrepaso en contra del SF24, pero el monegasco se defendía a la perfección. Parecía que esto se iba a prolongar, pero llegó a su fin hasta la vuelta 25, cuando el monegasco entró a la calle de boxes para hacer su cambio de compuestos. Este fue un momento clave para los escarlata porque condicionó absolutamente su resultado final. De esta manera, Verstappen pasaba a ser quinto por detrás de Ocon. Para la vuelta 26 la lluvia incrementó bastante, lo que comenzó a dificultar bastante el manejo para los corredores, porque como te comento, la degradación provocaba baja tracción en el trazado. Ahí comenzó un instante de muchísima trascendencia. Habían dos opciones: quedarse fuera para estirar ese primer stint, o la segunda, ingresar para hacer el cambio de neumáticos y así pensar ya en el final de la competencia. El riesgo era que salían con mucho tráfico. Por ejemplo, Leclerc cuando ingresó era quinto y terminó saliendo en la 13ª posición después del cambio de gomas. Para el final de la vuelta 27 llegó un instante clave. Uno de los Haas llegó a tener un accidente. Se quedó atorado fuera del trazado y parecía que no podría reincorporarse. En ese momento, por seguridad, se activó el protocolo de Virtual Safety Car, es decir, bandera amarilla en todos los sectores, complementado con que tienen que mantener el delta entre pilotos, traducido en mantener la distancia que tenían antes de que se activara el Virtual Safety Car. Por supuesto, también debían de disminuir la velocidad. Por lo tanto, era una gran oportunidad para ingresar a los pits, porque así tienen la oportunidad de perder menos puestos. Esto por el tiempo que le toma al piloto completar una vuelta bajo protocolo de Virtual Safety Car. Agregado a esto, había una diferencia de 12 segundos entre Yuki Tsunoda y el primer y segundo puesto. Quienes ingresaron en ese momento fueron Oscar Piastri y Fernando Alonso. Acá la pregunta de muchos es ¿por qué no entró Lando al cambio? No habían podido reaccionar rápidamente porque cuando esto se activó, Norris ya había pasado por la calle de boxes. Necesitaban esperar al final de esta vuelta 28, pero para su desgracia, cuando les llegaron a dar esta indicación a Russell y Norris, se había anunciado el final del Virtual Safety Car. Se hacía presente la bandera verde en medio de su entrada a los boxes, y con esto perdieron algunos puestos. Habían caído cuarto y quinto en la carrera. Quienes no habían ingresado en este caso al cambio eran Ocon, Verstappen y Gasly. Esto les había ayudado a ocupar los primeros 3 puestos, Ocon primero, Verstappen segundo y Gasly tercero. Pero en teoría estaban condicionados a tener que parar sí o sí una vez más por la degradación de los neumáticos, aunque más adelante iba a llegar un giro completamente inesperado. Para la vuelta 30 veíamos un ataque mucho más intenso de Lando Norris en contra de George Russell. La táctica del undercut no había servido, por lo tanto debía concretar el sobrepaso en el mismo trazado. Y es ahí cuando el piloto de McLaren se colocó por delante. Con este adelantamiento ya era cuarto y esperaba la primera parada en boxes por parte de los 3 pilotos que estaban por encima de él para recuperar su primera posición, una que había perdido desde la arrancada. En este mismo giro se activó el protocolo de Safety Car por la poca visibilidad que había en el trazado, producto de la precipitación que incrementó bastante. Por razones de seguridad, esto lo ejecutó control de carrera. Esto duró algunos giros y fue en el inicio de la 32 cuando vimos el momento clave de toda la carrera. El piloto argentino Franco Colapinto se estrelló contra el muro, destrozando completamente su FW46. Quedó varado en medio del circuito y con esto se activó ahora el protocolo de bandera roja. Grandes noticias para quienes no habían ingresado a los boxes y habían ganado posiciones gracias a eso. Es decir que esto fue un golpe de completa suerte para Ocon,
Verstappen y Gasly, porque el procedimiento de bandera roja permite a los pilotos poder cambiar neumáticos, es decir, permanecer en esas posiciones privilegiadas de primero a tercero, haciendo el cambio de neumáticos desde el pit lane cuando todo esté pausado. Por supuesto que esto no quita mérito en absoluto de lo que estaba logrando Verstappen después de una remontada de ese estilo, y aún quedaba muchísimo de lo que demostró el día de hoy. Todo se reanudó en la vuelta número 33. El encargado de poder relanzarlo todo era Esteban Ocon. No se iba a reactivar todo desde la parrilla de salida, sino con el protocolo de safety car para no colocar en riesgo la integridad de los pilotos en alguna arrancada caótica que no tuviera tracción y pudieran llegar a provocar algún accidente. Todo comenzó otra vez al inicio de la 34 con Ocon haciendo su trabajo perfecto, ganando la reacción en ese momento a Verstappen y manteniendo la primera posición, aunque por supuesto el ataque de parte del RB20 iba a ser intenso. Detrás del Red Bull estaba el otro Alpine, y en la cuarta posición Norris tratando de ejecutar el adelantamiento en contra del francés, para que así pudiera atacar directamente a quien era su rival de campeonato. Pero en medio de toda esta actividad, Norris cometió un error garrafal. Se fue largo en una de las curvas y con esto Russell se colocó por delante una vez más, condicionando totalmente sus alcances, porque ahora caía a la quinta plaza detrás del piloto al quien no pudo adelantar en gran parte de la competencia al inicio. Llegamos a la vuelta 39, los Alpine estaban ejecutando un trabajo impecable. Ocon todavía mantenía la posición del primer puesto y estaba a 2.8 segundos de un Verstappen que trataba de acercarse, pero era de llamar mucho la atención que el francés haya podido crear una distancia como esa enfrente del Red Bull que traía un ritmo muy alto. Mucho mérito para Ocon, pero Gasly también estaba haciendo su parte, porque estaba todavía por delante del Mercedes en la tercera plaza, a 3 segundos de SW15. En este mismo giro llegó otro accidente que daba pausa a la acción dentro del trazado. Carlos Sainz perdía el control del SF24 y se iba contra el muro. Parecía que podía reincorporarse, pero al final se activó el protocolo de auto de seguridad, lo que dio otra pausa y una oportunidad más de Verstappen para poder quedarse con esa primera posición. También era una puerta que se abría para Lando Norris y George Russell. Se anunció el final del safety car hasta la vuelta número 42. Es ahí donde Esteban Ocon era el responsable de reactivar todo una vez más, tratar de repetir la buena relanzada que había hecho en la primera ocasión después de la bandera roja, aunque ya no iba a ser nada sencillo, porque Verstappen estaba mucho más alerta. Se hizo presente la bandera verde, y vimos ataques desde el inicio de la 43. Verstappen atacó al francés por el interior de la curva número 1, en un intento de adelantamiento muy arriesgado, pero que al final logró concretar. Con esto ya era el nuevo primer lugar de la carrera, y entre sus manos tenía el potencial triunfo. El enojo, la frustración y la desesperación incrementaron en Lando Norris, y esto era más que evidente porque comenzó a ser demasiado atrabancado, agresivo sin ningún tipo de sentido. Además de todo, se le suma de que no tuvo la mejor reacción, y Leclerc comenzó a atacarlo de inmediato. Trató de defenderse, pero esto solamente provocó que se fuera de largo en la curva número 1, perdiendo posiciones, cayendo hasta la séptima posición, justamente por detrás de su compañero de equipo. Estaba siendo un completo desastre para McLaren y Norris, porque si mantenía ese resultado prácticamente estaría sellando su cuarto campeonato Max Verstappen, y una victoria del neerlandés lo reafirmaría todavía más. En la vuelta 46 llegó la orden de equipo para Oscar Piastri de que dejara pasar a Lando Norris y que de esta manera el británico tratara de remontar el máximo número de puestos posibles. Delante estaba Leclerc, aunque su ritmo no era lo suficientemente fuerte, a diferencia de Max Verstappen, que para este momento ya tenía una ventaja de 3 segundos en contra de Ocon, y esto solamente fue en aumento, porque el neerlandés comenzó a colocar récords de vuelta rápida una tras otra. Era impresionante ver el desempeño del actual campeón del mundo, porque no había nadie que fuera ni remotamente igual de veloz que él. Desde la vuelta 50 se reanudó un duelo que parece que irá en aumento en cuanto a intensidad de aquí al final de la campaña. Sergio Pérez estaba peleando por la 9ª posición en contra de Liam Lawson. El mexicano tenía el último punto, pero quería más. Detrás de ellos estaba acechando Lewis Hamilton. Un tren interesante que comenzó a dar bastante de qué hablar. Este tuvo un final completamente abrupto porque hasta la 55 fue cuando el mexicano trató de ejecutar el sobrepaso en la curva número 1. Intentó tomar el interior para tener el vértice
vértice de la curva número 3, pero Lawson no cedió ni un solo milímetro, obligando a Checo a levantar el pie del acelerador, lo que aprovechó Hamilton para colocarse por delante de él. Con esto el número 11 se quedaba sin unidades. Llegamos a la vuelta 60 de 69. En la zona media ya no habían cambios, por más ataques que veíamos era muy complicado adelantar. En particular Norris simplemente no podía en contra de Leclerc, lo que estaba dando ya por muerto el campeonato de pilotos para ellos, porque Verstappen estaba prácticamente finiquitándolo con esa desventaja que iban a presentar los del equipo papaya de aquí al final del 2024. Y justamente hablando del neerlandés, a pesar de que ya tenía la primera posición asegurada, no bajó en ningún momento el ritmo. Para este instante, la diferencia que ya se había creado con Ocon era de más de 10 segundos, concretando en cada uno de sus giros los récords de vuelta rápida. Estaba destrozando a todo el pelotón. Vuelta 69, la final. Como te comenté hace un momento, ya no vimos cambios en la zona media. Norris ya no fue capaz de recuperar posiciones después de esos errores clave que tuvo en esta carrera, y esto provocó que prácticamente entregara el campeonato de pilotos. Llegó a equivocarse en momentos clave, demostrando que la experiencia para estar luchando por el título mundial todavía no la tiene. Si la podrá adquirir con los años, eso no lo sabemos, pero por ahora podemos decir que esa capacidad que tiene un campeón del mundo con la consistencia no la posee Lando Norris, porque en los momentos en los que necesitó paciencia para tomar decisiones coherentes, se dejó llevar por la desesperación y frustración, no solamente en Brasil sino en otras carreras donde llegó a entregar puntos vitales, a diferencia de Verstappen, que a pesar de que ya no tiene el auto dominador dentro de la categoría, sabe exprimir hasta lo último de ese RB20. Hoy por ejemplo dio cátedra de puro manejo en condiciones completamente iguales para todos, sin DRS, menos tracción, y siendo capaz de sacar 19 segundos de diferencia en contra de Esteban Ocon, y esto lo hizo en 23 vueltas. Impresionante, casi un segundo por giro. Esto es más que una victoria, porque sella su cuarto título mundial. Solamente es cuestión de tiempo para que esto se haga oficial. Solamente quedan 3 carreras y esta diferencia ya es inalcanzable. Queda vivo únicamente el campeonato de constructores. Es extremadamente importante hacer el reconocimiento a los dos pilotos de Alpine, que el día de hoy hicieron un trabajo perfecto, aprovechando cada una de las oportunidades que se les presentó. No cometieron errores y al final se llevaron una gran recompensa. Y esto les ayuda muchísimo para escalar en constructores. Justamente quiero mostrarte la tabla en cuanto a los dos títulos para que veas la diferencia después de este Gran Premio de Brasil. Estas tablas son presentadas por Acesta, iniciando con el campeonato de constructores, en donde Red Bull se acercó un poco a Ferrari. Con esta victoria los austriacos también recortan la diferencia que había con McLaren. Quienes dieron un golpe masivo fueron los dos pilotos de Alpine, que luego de este doblete en el podio ya son sextos en esta lucha. Un resultado de ensueño para los franceses. Ahora es momento de presentarte la tabla en el campeonato de pilotos, en donde Verstappen incrementó sustancialmente su ventaja. Ya son 62 puntos del neerlandés sobre el británico, una diferencia que con apenas 3 competencias pendientes es prácticamente imposible que suceda algo, a menos de que hayan 2 abandonos seguidos por parte de Verstappen, lo cual es muy difícil que suceda, pero todavía queda vivo el título en cuanto a los constructores, que es donde entregan este premio económico que ayuda a los equipos al desarrollo y la investigación del auto del año que viene. Un tema que es extremadamente importante para todas las organizaciones. Veremos qué es lo que pasa en ese sentido. Yo te agradezco por haber visto el video hasta el final. Recuerda que si te gustan este tipo de formatos de resumen, le des like y suscríbete también. De esta manera siempre estarás informado sobre todo lo que tiene que ver con el mundo de la Fórmula 1. Yo me despido, pero nos vemos en el siguiente video.